Entre los muchos mitos griegos, los que tienen a Minos y Teseo por protagonistas, destellan con un especial resplandor. ¿Acaso tal destello se deba sobre todo a la extraña criatura que los reúne, el Minotauro, ese símbolo singular de la fascinación que los griegos más antiguos experimentaban por los toros? En conjunto, los mitos de Minos y Teseo componen un relato muy extenso, que tal vez sea mejor revisar por ello en dos partes. Así, en este video te contaré la parte de Minos y en el siguiente la de Teseo. Ambas las he elaborado a partir de la excelente relación de Robert Graves, la cual recomiendo consultar si se quieren conocer más detalles. Dicho esto, comencemos. Los semidioses Agenor y Telefasa tuvieron 5 hijos varones y una hija de gran belleza, a la que llamaron Europa. Al verla un día, Zeus se enamoró de ella. Para acercársele, el padre de los dioses se convirtió en un hermoso toro blanco que emergió de la espuma de una playa donde Europa y sus amigas solían divertirse. Apenas lo vio, Europa se sintió fascinada por aquel animal que además parecía ser muy manso. Se le acercó pues, y al comprobar su mansedumbre, se atrevió a montarlo. El toro se dedicó a pasear a la bella muchacha, yendo de un lado a otro, pero acercándose poco a poco a las aguas del mar. En un instante, el poderoso animal se echó a nadar, mientras ella miraba horrorizada cómo la costa retrocedía. Cuando llegaron a la costa de Nosos, en la isla de Creta, Zeus se transformó en águila y violó a Europa, quien le dio 3 hijos, Minos, Radamantis y Sarpedón. Siguiendo las órdenes de su padre, los hermanos de Europa se dedicaron a buscarla, pero jamás la encontraron. Por su parte, Zeus regresó al Olimpo apenas satisfizo sus deseos. Pese a todo, Europa no tuvo que criar sola a los hijos de ambos. Asterio, el entonces rey de Creta, la desposó al poco tiempo, adoptando así a los niños que traía consigo. Europa y Asterio no tuvieron hijos, por lo que Minos, Radamantis y Sarpedón se convirtieron en los únicos herederos del reino de Creta. Cuando alcanzaron la edad viril, los 3 hermanos se enamoraron al mismo tiempo de Mileto, quien era un joven hermoso, hijo del dios Apolo y de la ninfa Aria. Esto desde luego ocasionó grandes riñas entre Minos, Radamantis y Sarpedón, y las riñas no cesaron ni siquiera cuando Mileto decidió que Sarpedón era quien más le gustaba. Minos, que de alguna forma era el líder de los 3 hermanos, se sintió herido por la decisión de Mileto y lo desterró de Creta. El rencor entre los príncipes cretenses solo se acrecentó. El día que Asterio murió, Minos reclamó el reino para él solo, aun cuando el rey había indicado que a su muerte, Creta debía dividirse entre los 3 hermanos. Para demostrar su derecho a heredar todo el reino, Minos dedicó un altar a Posidón, donde le ofrecería en sacrificio una víctima otorgada por el mismo dios. Entonces, el aspirante al trono se puso a rezar para que un toro saliera del mar. Al instante, Posidón atendió la plegaria de Minos. Un bellísimo toro blanco salió del mar. A Minos le gustó tanto el animal que decidió quedárselo y en su lugar sacrificar a otro toro de su ganado, lo cual habría de ofender al dios del mar. En cualquier caso, la pronta respuesta de Posidón se admitió como prueba de que Minos era en efecto el mejor de los 3 herederos. Solo Sarpedón, quien seguía triste por la pérdida de Mileto, se negó a admitirlo como rey único y exigió que fueran cumplidos los deseos de su padre, tras lo cual Minos, quien ya contaba, si no con el apoyo, sí con el temor de todos, lo desterró del reino. Así se volvió Minos, pues, en el rey de Creta. Pronto se casó con la princesa Pasífae, quien le dio varios hijos,
y las cosas fueron bien para la familia entera hasta que Posidón decidió cobrar la ofensa que Minos le hizo cuando no sacrificó al toro blanco, tal como el cretense se lo había prometido en sus rezos. Para cobrarse, Posidón produjo en Pasífae una enorme pasión amorosa hacia aquel toro blanco que Minos atesoraba entre su ganado. Por entonces, el máximo inventor de toda Atenas y acaso del mundo entero, Dédalo, se encontraba exiliado en Nosos, acompañado de su hijo Ícaro, ambos bajo la protección y al servicio de Minos. Segura de que Dédalo podría ayudarla a satisfacer sus deseos bestiales, Pasífae acudió a él en secreto. Comprensivo, éste le construyó una vaca de madera en cuyo hueco interior la reina pudo colocarse. El mismo Dédalo arrastró a la vaca de madera hasta los campos donde pastaba el toro de Posidón y luego se alejó discretamente. El animal se acercó a la vaca y al poco rato se atrevió a montarla. De este modo, la reina colmó sus deseos antinaturales y no solo eso, además quedó embarazada. Meses después dio a luz a un ser con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Pasífae lo llamó Asterión. Sin embargo, fue mejor conocido como Minotauro, es decir, como el toro de Minos. Temeroso del escándalo y de la humillación, Minos consultó con un oráculo lo que debía hacer. La respuesta fue: da instrucciones a Dédalo para que te construya un retiro en Nosos. Así elaboró Dédalo con la ayuda de su hijo un enorme e intrincado laberinto cerca de la costa. Allí encerró Minos a Pasífae y a su monstruoso hijo, además de a Dédalo e Ícaro, para evitar que éstos divulgaran la verdad sobre lo allí oculto. No obstante, tiempo después estos últimos consiguieron escapar del laberinto y de la isla de Creta. Algunos afirman que con la ayuda de Pasífae y otros que con el solo ingenio de Dédalo. Debido a que el laberinto era inextricable hasta para él mismo, a Dédalo se le ocurrió construir un par de alas para él y otro para su hijo, uniendo con cera plumas de las aves que anidaban en los pasillos de aquel edificio. Después de atarle las alas a Ícaro, Dédalo le dijo suplicante: escucha bien, hijo mío, no subas demasiado alto, no sea que el sol derrita la cera, ni vueles demasiado bajo, no sea que el mar moje las plumas. Acto seguido, metió los brazos en sus alas y se echaron a volar. Todavía en medio del vuelo, Dédalo exclamó: sígueme de cerca, no marques tu propio rumbo. Ya habían dejado muy atrás la isla de Creta, avanzaban con rumbo al nordeste y se encontraban en medio del mar, cuando Ícaro desobedeció las indicaciones de su padre. Regocijado por la sustentación de sus grandes y majestuosas alas, comenzó a remontar hacia el sol. Al poco rato, Dédalo volvió la cabeza y ya no pudo ver a su hijo. Pero unas plumas esparcidas flotaban sobre las olas. Los rayos candentes del sol habían derretido las alas de Ícaro. Luego de muchas horas, Dédalo encontró el cadáver de su hijo y lo sepultó en una isla cercana que a partir de entonces se llama Icaria. El poder de Minos se extendió muy pronto más allá de los límites de Creta. Su flota había conseguido limpiar de piratas el mar Mediterráneo y por ello ahora controlaba muchas ciudades griegas. Sin embargo, no todos los pueblos de aquella enorme región estaban dispuestos a sacrificar su autonomía. Los que más se resistieron fueron los atenienses. Durante una batalla, incluso mataron a Androgeo, uno de los hijos de Minos y Pasífae. Esta guerra se fue prolongando hasta que Minos, viendo que no podía subyugar a los atenienses, rezó a Zeus para que vengara la muerte de Androgeo. En consecuencia, toda Grecia padeció terremotos y hambre. Desesperados, los reyes de los distintos estados griegos le preguntaron al oráculo de Delfos cuál era el remedio para aquella situación. El oráculo les dijo que tenían que indemnizar a Minos de la forma que él exigiese.
De este modo, Minos consiguió un tributo de 7 jóvenes y 7 doncellas que debían ser enviados cada 9 años a Creta para internarse en el laberinto de Nosos y ser devorados por el monstruoso Minotauro.